Reciban un cordialísimo saludo de bienvenida. Esta es la Cueva de las Letras de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de la ciudad de Pereira. Esta es una invitación muy especial de la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de la ciudad de Pereira. Hoy hemos tenido la oportunidad, muy feliz además, de invitar a este espacio, la Cueva de las Letras, a uno de los ganadores de la convocatoria de escritores que se llevó a cabo el año pasado, 2019, y que este año tenemos la feliz oportunidad de poder leer. Yo ya tengo aquí, mis amigos, el libro que edita la Secretaría de Cultura con este compendio maravilloso que vamos a tener la oportunidad de conversar. El último exilio, con nuestro invitado Mauricio Peñaranda. Antes que nada, invitarlo y darle la bienvenida a Mauricio a este espacio, La Cueva de las Letras. Mauricio, qué bueno tenerlo aquí. Bienvenido a este conversatorio de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. José Fernando, muchísimas gracias. Hago un saludo a todos los oyentes, a ti por la invitación. El afortunado soy yo realmente de estar acá con todos ustedes y bueno, trataré de acercarme desde la poesía, que es bastante elusiva, a toda la gente que nos está escuchando y que está interesada en el tema del arte, de la creación. Bueno, Mauricio, yo quiero, antes de sumergirnos de alguna manera en este lago de la poesía tan hermoso, contarle a los televidentes que están en sintonía del Facebook Live de la Secretaría de Cultura de Pereira, pues que esta conexión que estamos haciendo con nuestro invitado hoy es una conexión a través de una plataforma de llamada virtual. Así pues que deben entender que a veces tengamos algunas dificultades de conectividad, pero intentaremos, por supuesto, sacar adelante este conversatorio que nos interesa enormemente que llegue a ustedes y que sea de el conocimiento de ustedes, este trabajo tan hermoso de Mauricio. Mauricio, empecemos conversando un poquito sobre ese Mauricio Peñaranda que empieza a interesarse en la literatura. ¿En qué momento de su vida Mauricio decide de pronto dedicarse a las letras, dedicarse especialmente a la poesía? Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que la poesía es una forma de percepción, la poesía y la inclinación hacia el arte. Yo creo que procede de una rebeldía en relación con los enunciados de la realidad. Yo viví, José Fernando, esa situación desde muy niño, ¿no? De niño era un niño muy inquieto, era un niño muy fantasioso. Desde que conocí las primeras palabras, siento que las palabras tenían una narración para mí muy especial y muy diferente. Yo descubrí los libros desde la infancia. De hecho, lo más sorprendente que me ocurrió a mí en mi niñez fue el primer libro, la lectura del primer libro, que fue fantástica. Después de traducir, gracias a la profesora, las primeras letras, caí en la lectura de un libro que son Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Yo recuerdo que en esa época, dentro de las luchas de sobrevivencia de mi papá, teníamos en Pamplona un negocio, él tenía una cafetería y debajo del mostrador del negocio había como una especie de recámara donde yo me podía meter a leer o a jugar. Ese día fue leer y de las aventuras de Tom Sawyer me fascinó el hecho de poder estar viendo sin ver, estar oyendo sin oír, estar desplazándome a lugares dentro de lo que era esa película interior del libro, donde oía reflexiones, escuchaba diálogos, como ocurre en los sueños, ¿no? Borges, de hecho, dice que la, que la literatura es un sueño dirigido, ¿no? En el sentido de que el autor sucede el sueño que los lectores van siguiendo. Entonces eso me estaba sucediendo a mí como a los 6 años Uy, qué y a mí me maravilla. pareció que se rompían todos los formatos de la realidad para acceder a un mundo absolutamente ilustrado, donde todos los personajes tenían la figura que mi imaginación les podía dar. Yo no sabía todo eso, pero me estaba sucediendo.
Entonces, después Era de la... una cosa instintiva, Mauricio, ese lugarcito tan especial, yo ya me lo estoy imaginando y espero que los televidentes también, como un cajoncito debajo del mostrador y usted ahí metido leyendo, me parece además extraordinariamente romántico esa escena en la cual usted empieza a interesarse por las Claro, letras. claro, no, y es que eso es lo que hacemos todos los lectores, lo único que cambia es el escenario, ¿no? La realidad espacio-temporal donde todos estamos, para que la lectura, para que los sueños nos sucedan. Bueno, y ahí te estoy hablando de narración. La poesía es algo que tiene un carácter más sensorial. Sí, Lo narrativo era lo que me estaba sucediendo, el hecho de estar en ese lugar, el hecho de que había un entorno donde estaba el barullo de los clientes, de las conversaciones de los clientes, cosas de las que yo me aislaba, pero lo sensorial era la poesía, ¿no? Era lo inexplicable, ¿no? Era lo que se producía. La poesía de pronto la narrativa es el recuento de muchos yo que transcurren dentro de una historia completamente trazada. sí, La poesía es solamente la aventura interna de un yo que trata de definir lo indefinible, ¿no? así Eh, es. en relación con ese tema, yo creo que yo formo parte de una poesía donde puede caber la sensibilidad dentro de lo narrativo, ¿no? Lo mío pues, son más que todo poemas en prosa, ¿no? De joven, de niño, intenté rimar, ¿no? Sí, Pero todos hemos hecho definitivamente la eso, Mauricio. realidad no tiene ese presupuesto, ¿no? Entonces me fui volviendo más prosaico hasta en la poesía, ¿no? Así es. Y esa es una forma literaria y una expresión poética muy bonita. Déjeme, yo continúo presentándolo a nuestros televidentes. Es una persona que ha obtenido muchos reconocimientos y muchos premios, no solamente en nuestra ciudad, sino en el ámbito nacional. Ya ustedes escucharon muy bien que él es de Pamplona, Santander, y que allí pues desarrolló parte de su vida y luego ya lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Miren ustedes, Bueno, yo me siento realmente con todo el amor que tengo por Pamplona, pues yo me siento un pereirano nacido en otra parte, muchos son así, porque sí señor. sin hablar en detrimento de la gente de mi pueblo, que es gente muy linda, yo me he encontrado en Pereira. Yo adoro este lugar que me recibió, este lugar donde están mis amigos, este lugar donde he, he leído los mejores libros de mi vida, donde nacieron mis hijas. Mi esposa es pereirana, entonces yo digo que yo no puedo ser la nota discordante No, pero del para lugar nada. que amo, ¿no? En Pamplona están los recuerdos de mi juventud, de mi niñez. Pertenezco muchos años a ese lugar, ¿no? Alguien decía que sí, los padres nos dan el ser y la vida nos da la trascendencia. Yo he podido trascender aquí en Pereira y yo amo a Pereira, sin dejar de Además, lado a Pamplona, ¿no? Claro que sí. Además, Mauricio, recuerde que Pereira tiene, no vamos a decir la palabra maldición, porque no es una maldición, es un enunciado que hiciera en algún momento el padre Bernal, ¿no? Que vino con el padre Remijo Antonio Cañarte, que dijo en algún Ujú. momento dado, el que a Pereira viene, en Pereira se queda. Así pues que Sí, Mauricio es víctima, digamos así, de esa profecía del padre Bernal en la época de la fundación, ¿no? y me encanta mucho esa profecía porque tiene que ver también con nosotros somos criollos, el tema del mestizaje. Mariano Picón Salas, que era un escritor venezolano maravilloso, decía que los conquistadores fueron conquistados por su conquista, ¿no? Entonces Sí. algo así me pareció, me ocurrió con este lugar. Yo fui conquistado con este descubrimiento colectivo que me ocurrió como un libro más. Y, Excelente, y me siento excelente. muy peregrino cuando me preguntan a mí si yo soy peregrino. Me acuerdo de un amigo alguna vez que yo estaba como triste por no haber nacido aquí. Me dijo, no te preocupes que un pereirano nace donde se le da la gana. Me dijo, y es el caso mío. Yo me siento muy pereirano y muy ligado a la adquisición de las costumbres. Puedo ser producto también. Bueno, Pamplona no está mal. Pamplona es la tierra de un referente poético, la tierra de Jorge Gaitán Durán, el amor de Eduardo Cotelamos también. Y Ujú. bueno, pero yo soy un pereirano que un
pamplonés que se trasladó a Pereira para amar a Colombia, a toda Colombia desde este bello lugar que es Pereira, Y ¿no? aquí ha desarrollado Mauricio gran parte de su obra escrita, ¿no? Bueno, he corregido parte de mi obra joven porque yo creo que decía Alfonso Reyes, citado por Borges, que lo malo de no publicar es que uno se pasa toda la vida corrigiendo, pero a mí me gusta el ejercicio de la corrección. Y si algo no ha cambiado en mi vida son los temas y las pasiones y la forma de sentir. En Pereira he escrito los dos últimos poemarios que han sido favorecidos en el premio de Ciudad de Pereira, pero son obras que se han acumulado durante mucho tiempo, han tenido una lenta gestación que va al ritmo del ritmo de mis lecturas, ¿no? Ya te dije que las lecturas y te escribí que son mágicas, pues esa magia no ha dejado de sucederme desde los 5 años, ¿no? No he podido cambiar de asombro, ¿no? Entonces sí, Pereira me ha dado el lugar para corregir en paz, para crear otras cosas nuevas. Eh, bueno, en eso vivo, ¿no? En eso estoy permanentemente. Excelente, Mauricio. Voy a contarle a los televidentes pues, que usted ha sido galardonado con muchas cosas. Por ejemplo, Fin Social, Premio Carlos Castro Saavedra, Premio Ciudad Barrancabermeja. Fue finalista en el segundo concurso nacional de cuento, La Cueva de Barranquilla, en el año 2013 y en la tercera Bienal de la Novela Corta de la Universidad Javeriana en el año 2016. En ese mismo año recibió el premio al primer lugar en poesía de la colección Escritores Pereiranos. Es que Mauricio ha sido ganador 2 veces y yo voy a contarles. En 2019 repite este premio con una segunda parte, por así decirlo. Ya vamos a entrar a hablar un poco de su libro El Último Exilio, que en la misma convocatoria y en la modalidad de poesía se lleva el premio. Por eso tenemos la invitación hoy y el libro que les he mostrado. Vamos entonces a hacer pues esta conversación tan importante alrededor del libro. Hablando con usted, Mauricio, me dijo que el poeta Jonathan Arredondo Grisales había escrito algo que lo describía muy bien y que a usted le gustaba muchísimo. Voy a leer un fragmento del texto que escribió Jonathan Arredondo que se titula Mauricio Peñaranda, La voz de los ausentes. Esto fue publicado el 17 de agosto del año en curso en la página La Cola de Rata. Abro comillas. Podemos afirmar que el tema principal de su obra es la muerte. Por ello creo que habiendo llegado a este punto es preciso resaltar que este contenido no es tratado con una mirada agónica. Diego Alexander Vélez Quirós, poeta y novelista, en una reseña publicada en La Cola de Rata el 27 de marzo de 2017, repara en este aspecto. No, en Voces de Poetas, la muerte es un lugar desde el cual la vida se puede ver sin pesares, o cuando menos con la certeza de que es un camino concluido. Esto sin duda vendría a ser otro de los aciertos que hallamos en su obra. Y continúa Jonathan Arredondo Grisales, porque aquí cada muerte es singular, variada en perspectivas y ostensible en sus sorprendentes dimensiones imaginadas. Incluso, a pesar de la oscuridad de fondo, estas prosas poéticas no están exentas de breves pinceladas de humor. Mauricio, en este libro que tengo aquí en mis manos y que editara la Secretaría de Cultura de Pereira, pues aquí podemos ver en cámara, estamos viendo el editor, que es la Secretaría de Cultura, encontramos una importante colección de escritores. Hablemos de cada uno, o que de cada uno de ellos, no, quiénes fueron, por qué los escogió y de qué trata realmente este libro, Mauricio, que está tan interesante. Aquí encuentra uno unas lecturas maravillosas. Vincent Van Gogh, voy a referirme a la página 32 que están viendo ustedes en pantalla en este momento en sus equipos. Dice Vincent Van Gogh, página 32. ¿Quién lo diría, Teo? Los cielos que nos obsequia la muerte son los míos. Este texto, pues, es un enunciado muy interesante, Mauricio. Entonces, El Último Exilio
Es como una continuación de ese primer libro que usted publicara con la Secretaría de Cultura. Sí, mira, el último, el último exilio es el último lugar al que nos podemos ir, el último lugar al que arribamos después de la vida, ¿no? La vida, la muerte no deja de ser dentro de la concepción, dentro de mi concepción, un lugar animado, un lugar de encuentro, o tal vez un lugar de desencuentro, ¿no? Me gusta mucho la observación de Jonathan Arredondo acerca de que la muerte para cada uno es personal, es individual, eh, está fundada en los recuerdos y en la experiencia personal de cada uno, ¿no? Lo que pretendí en el libro fue arrojar desde el más allá, en la voz de cada uno de los autores seleccionados por mí, o por mi gusto, por mi pasión, un tema tocante a su propia vida, ¿no? Para que arrojaran un mensaje del otro lado, ¿no? Es un mensaje, es como si vieran la vida a través de un agujero y arrojaran una última voz, un último mensaje. Mi libro, en otros sentidos, es un intento que procede de algo. Hay algo que me gustaba mucho. Yo le comentaba ayer en una conversación muy espontánea, telefónica, a Patricia, a tu esposa, que, que parte de la antología de Spoon River de Edgar Lee Master, ¿no? La antología de Spoon River de Edgar Lee Master. Lee Master es la historia de los muertos de un pueblo que están en un lugar. Está el alcalde, está el abogado, está el médico del pueblo, que hablan en una última voz del hecho que alteró el rumbo de su historia para que no llegaran a ser felices o se sintieran triunfadores. Es un libro extraordinariamente bello, es como una serie de epitafios, y a mí se me ocurrió hacer algo semejante, aunque me salió diferente en estilo, pero con voces de poetas universales, con voces de artistas, ¿no? Entonces, lo que dice Dostoyevsky está en relación con su vida personal, con Ania, su mujer, que lo sacaba de los casinos, que le ayudaba a pagarle las deudas a los editores. Y, por ejemplo, en el caso de Herman Melville, que es otro de los autores elegidos de mi libro, él habla de su vida como marinero, ¿no? Como marino, como cazador de ballenas, como un hombre que vivió en el mar todo lo que se puede pensar de la vida que los otros viven en tierra, con todas sus paradojas construidas, para llegar a escribir Moby Dick. Él tuvo que pasar por una serie de cosas. Entonces, la intención mía era que cada voz de cada poeta, aparte de recrear su voz, de intentar recrear su voz, para eso el gran amor de mi vida, que son los escritores, tuvo una lectura previa de biografías, de estar enterado de los temas, cómo lo hicieron, cómo llegaron a hacerlo. Surgió un conocimiento que me permitió arrojar esas voces, ¿no? Y en relación con lo de Van Gogh, el mundo de Van Gogh, porque no solo hay escritores, sino hay uno que otro pintor, está el tema de los colores, de los cielos alucinados de Van Gogh, de, y del asombro frente a Teo, donde le dice que a él la muerte le entregó como una especie de diseño, de representación de lo que fue su obra pictórica, ¿no? Entonces, sí es lo paradójico, pero también el hallazgo y lo deslumbrante que puede ser la muerte para unos y lo aburrida, lo extremadamente aburrida que puede ser para otros, ¿no? Sobre todo para los que aman la vida, ¿no? Por ejemplo, para Edgar Allan Poe, ¿no? Que él era un creador de tramas lúgubres, era un tejedor de pesadillas, lo trataba de expresar Chesterton, ¿no? Decía que Poe fue un tejedor de pesadillas, ¿no? Entonces, para él la muerte era un lugar absolutamente insulso, a él le tocó un vacío absoluto y él le reclama a Dios que Dios debió haberle pedido asesoría a Poe para crear los horizontes de la muerte, porque definitivamente no tienen creatividad alguna, ¿no? Debiste plagiarme, ¿no? Es, Entonces es bien un libro que oscuro, trata sí. de Mauricio, sí, manejar. escritores como Edgar Allan Poe que encuentran una muerte triste y solitaria,
no son muertes, pues, y de hecho seguramente que la muerte no es un momento pues muy agraciado ni feliz, pero igual para Edgar Allan Poe y muchos de ellos la muerte también es un momento difícil. Además, encontrar a Edgar Allan Poe tirado en una calle al otro día sin saber qué fue lo que le pasó, tuvo que haber sido muy fuerte para la historia de las letras también. Y Mauricio Sí, retoma situaciones como esas y las pone en la voz de los mismos escritores, una vez ya muertos, como si nos estuvieran hablando desde un más allá, como nos dice aquí en una anotación de Jonathan Arredondo. Dice, lo que hace Mauricio Peñaranda es viajar hasta el otro lado, abrir una minúscula rendija para mirar a la tierra y enviar desde allí los mensajes reveladores de un sinnúmero de almas. Qué bonito esto que escribe Jonathan sobre ustedes, Mauricio. De un sinnúmero de almas que tienen por decir algo que no quedó registrado en sus propias obras. Mejor dicho, el escrito que hace Mauricio es como la continuación de muchas cosas que se quedaron de pronto en suspenso y que el escritor que usted sí, o el artista que usted nombra y escoge para el último exilio quiere como hacer la extensión, Mauricio. sí, sí. Es más, hay algo sobre lo que Jonathan Arredondo escribió sobre mí que me encantó y es más, me hubiera gustado que cuando escribí Voces de Poetas hubiera tenido cierta comunicación con Jonathan, que es un poeta, además es un muy buen poeta, para haberle dicho que me hubiera regalado el título de que le dio al artículo para haberle solo puesto a mi libro, Voces de Poetas, porque él tituló su artículo La voz de los ausentes, que yo dije, Dios mío, desde todo punto de vista es un título perfecto, porque la voz de los ausentes abarca mucho más poéticamente lo que yo pretendí decir en Voces de Poetas, porque las voces de poetas son todas un poema, pero una voz después de la muerte, yo no sé, ya en algún momento yo le pediré si escribe un tercer volumen que me ceda el título para yo colocar una aclaración acerca de dónde, de su procedencia, pero fue muy acertado. Realmente le agradezco a Jonathan la percepción que tiene él. Pero en relación con lo que tú dices, sí, las voces de los poetas tienen una representación individual, parten de la historia individual de sus vidas, que yo percibo, aunque, ¿qué te puedo decir yo? Los poetas reales espero que en algo coincidieran con la creatividad mía, y con el juego que yo pretendo hacer, ¿no? Yo siento que hay acercamientos, una biografía, de hecho, de un autor o de un personaje escrita por Stefan Zweig, uno se hace la ilusión de que se trata verdaderamente de María Antonieta, se trata de Magallanes, se trata de María Estuardo, pero es la evocación investigada del poeta, del ser como tal, o sea, siempre serán personajes narrados, ¿no? Y reinventados. Entonces, en relación con el tema de la muerte, desde la muerte recordar la vida es poder recordar las paradojas de la vida, es tratar de recordar lo que pudo ser y no fue dentro de la percepción de cada uno de ellos, es, eh, es, eh, es el tema de lo inconclusos que fueron. Por ejemplo, la voz de Melville habla de lo que él hubiera querido ser y que no encontró en su vida, que fue el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento se dio después, ¿no? Y él dice, eh, ¿qué sentido tiene para mí descubrir que realmente lo que gané fue una batalla perdida, ¿no? ¿Sí? Porque es un reconocimiento a posteriori, pero que él no lo pudo disfrutar, ¿no? Creo que Hamlet o Enrique Quinto, no recuerdan, en una tragedia Shakespeare dice que él prefiere manjares para vivos en vez de manjares para muertos, ¿no? Sí. Muchos autores pasaron para él. Para mí lo importante realmente es la elaboración de su obra, eh, el alcance de su obra más allá de la gloria personal que puede ser secundaria, ¿no? Y que a veces se puede cumplir en la vida, pero no trasciende. Me parece importante que la obra pueda trascender en cierto sentido. Mauricio Peñaranda viaja al más allá y desde allí, conversando con los escritores que hicieron parte de su vida, envía esos mensajes que no alcanzaron a quedar en letra de molde. Silvia Plath,
el suicidio, una factura que fui pagando a plazos. Morir fue de hecho la última cuota. Federico García Lorca. Cuando salí de la colonia buscando entre fusiles el camino de la muerte, la fuente de Ainadamar lloraba el adiós del poeta. Era un llanto de perlas y luna postergada. Mi temor, ruiseñor atrapado, batía alas inútiles. Nunca sentí tan fuerte la pulsión de su vida, sus ansias de remover aires marinos. Cuando salí de la cárcel, como rayo de sombra, la mañana tendía un extraño azul de pesadumbre y la fuente lloraba. Sus lágrimas acompañaban mi marcha y yo lamentaba en Granada mis últimos pasos de poeta. Y los fusiles lloraban, y la fuente lloraba, y aún siguen llorando. Por ejemplo, una obra maravillosa está Malcolm Lowry. La vida de Malcolm Lowry fue una vida muy parecida a la del libro Bajo el Volcán, ¿no? El trabajo del cónsul, que era alcohólico, se parece mucho a los efectos que tuvo que haber conocido del alcohol Malcolm Lowry en vida, ¿no? Entonces yo pienso fundamentalmente en la voz de Lowry, recogiendo lógicamente lo que él escribió, porque yo creo que una novela o un poema pueden ser biografías disfrazadas en cierto sentido, ¿no? Una novela, de acuerdo al conocimiento que uno puede tener, es una elusión de la vida real o un evadirse de la vida real para representar unas cantidad de cosas que se combinan, pero que arrojan luces sobre la vida, sobre la propia vida, sobre la propia existencia, no dan pistas, ¿no? Entonces lo que yo he tratado de hacer es lograr un momento, una reflexión, una voz, una imagen de lo que yo siento que pudo ser la vida de Malcolm Lowry, de Robert Louis Stevenson, en cualquier escenario, ¿no? De Paul Valéry también. Pero para que eso ocurra, yo tuve que haber absorbido algo de su poesía, ser tocado por la obra de ellos, por el conocimiento de la vida de ellos, como para tratar en determinado momento de que Mauricio Peñaranda encarne la voz, la tragedia, la paradoja de la vida de Oscar Wilde, ¿no? Para decir lo que él dijo con el sufrimiento por su amor, en De Profundis y todo. Es como una especie de nota de página más, ¿no? O de escolio, si se quiere, ¿no? Que es un comentario acerca de una obra implícita, ¿no? Como lo quiere Nicolás Gómez Dávila. O sea, es como una voz final, ¿no? Ajá. Es como una reflexión, es como una observación a posteriori, ¿no? De lo que pudo ser y no fue. Sí. Mauricio, encuentro aquí el concepto del jurado y quiero compartirlo con todos nuestros televidentes. Dice así el concepto del jurado que entrega el premio del libro que estoy mostrando en este momento en cámara. Dice: el último exilio destaca entre el conjunto de obras presentadas por la actualidad de su propuesta estética en la que el modo epistolar, el narrativo y el lírico contribuyen al equilibrio y potencia de la expresión poética que lo distancian del lirismo intimista, que es lo tradicional en el género. Es una obra que encuentra su lugar en el marco de la poesía contemporánea, en el que el yo poético se muestra a través del diálogo abierto con la tradición del arte y la literatura. Este texto que acabo de leer viene del acta de los jurados, que fueron en esta ocasión Omar Ortiz, Henry Alexander Gómez y Diego Alexander Vélez Quiroz. Ellos fueron quienes pues determinaron que el ganador en esta oportunidad de la colección Escritores Pereiranos en Poesía fuera Mauricio Peñaranda. Aquí estamos viendo el libro. Mauricio,
¿Qué hay a futuro? Dijo usted ahora rato que había una posibilidad de un tercer acercamiento. Hablemos un poco de lo que está pensando usted para tiempo futuro, Mauricio. Bueno, yo no he terminado con el tema de las voces de los poetas, ¿no? O con las voces de los ausentes, parodiando un poco el bello título de Jonathan. Me he dado cuenta de algo, y en ese sentido la poesía es plural. Algo que decía Hernando Cadavid, Jorge Cadavid, que fue el poeta colombiano que prologó Voces de Poetas, que él leía en ciertos momentos Voces de Poetas como una novela. Y, y dentro de Voces de Poeta existen cosas que de pronto pueden corresponder involuntariamente al sentido de una trama, porque no solamente hablan poetas. Por ejemplo, James Joyce, tuvo la tragedia de su hija, de Lucía Joyce, que fue internada en un manicomio. Y entonces la voz de Lucía Joyce aparece en Voces en El Último Exilio, respondiendo a la reflexión que Joyce hace previamente, ¿no? Entonces, David dice que eso es una novela, y yo he sentido, por la forma en que algunas voces se encuentran, de que esto se puede cerrar como una novela. No es raro que, sin habérmelo propuesto, o yo diría que no es deliberado, pero ahora siento que puede haber una deliberación en eso, porque me gusta el efecto que se puede generar, que nos vayamos a encontrar con el último volumen, que puede ser, pienso que se llama Liquidación Total de la Existencia, que fue un título que me dio José Hoyos en una conversación, otro escritor de la región, que me encantó. Una novela se puede cerrar como una novela por la coincidencia de las voces, ¿no? Tú puedes encontrar que la voz de Melville continúa en la reflexión de uno de sus hijos, todo eso. O sea, es un universo más que cerrado, que se puede abrir hacia otras posibilidades y se puede cerrar en otras posibilidades también. No, he seguido escribiendo voces de poetas, faltan algunas voces, pero yo creo que esas o reaparecen en otras voces. Hay otra reflexión de Melville, hay otra reflexión de Virginia Woolf, hay otra reflexión de Sándor Márai, entonces que pueden ayudar a darle a la obra cierto carácter de circularidad, ¿no? Entonces yo creo que los tres tomos juntos se podrían considerar una novela. No sé si se va a llamar Liquidación Total de la De la existencia, que existencia, lo sí. vi. Sí, que tiene que ver con un almacén cuando derrumba todas sus cosas, y Liquidación Total de la Existencia, Sí, que sí. tiene que ver también es muy poético, ¿no? Con una definición de la muerte humana, y, y tal vez tomar ese título, o le diré a Jonathan que me regale el de él, que me preste el de él, que lo negociemos de alguna manera, que Claro, qué claro. libro quiere de detalle para que tenga esa cortesía conmigo. Los títulos a veces, Eh, Mauricio, no son fáciles de encontrar y muchas personas se abstienen de empezar a escribir una buena historia porque de pronto sienten que el título no está todavía, pero el título puede esperar o puede que sí, otra persona le regale a no, uno el título. el título es un tiro al blanco, el título es un disparo al blanco, ¿no? Puede ser errático, si se da en el centro, como acertó Jonathan, extraordinario, ¿no? Mauricio, entiendo que de pronto en liquidación total de la existencia usted podría retomar o a un mismo escritor que aparezca aquí, a un mismo poeta o a un mismo Sí, artista. claro, Podría ser que esa usted es la idea. extendiera la reflexión de ese personaje, así ya haya aparecido en uno de los dos libros. No importa, precisamente te decía que cada vez veía en esa secuencia de voces como una novela, ¿no? Como una novela que gira en torno a la trama de la muerte, a las variedades de la muerte, ¿no? A lo plurivalente que puede ser la muerte, ¿no? A las múltiples significaciones que puede tener, y también las tramas individuales de los personajes que refieren a algo. Y en el sufrimiento de Joyce por la ausencia de Lucía, por el dolor de Lucía, viene después en otro poema la voz de Lucía que responde, ¿no? O, por ejemplo, está la voz de José Asunción Silva, pero está también la voz de Elvira Silva. Yo creo
de acuerdo a ciertas investigaciones, de acuerdo a ciertas percepciones que he hecho, que entre ellos debió haber existido un amor que iba más allá De lo de lo filial. fraterno, Sí, ¿no? de lo fraterno. Sí, 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 sí. Es más, se entiende como algo lógico, como algo... el nocturno, yo sí veo cierto erotismo en el nocturno y siento que el nocturno fue dedicado al bien. Bueno, entonces se trata de que esas voces vuelvan, aparezcan, narren algo de lo que fue su tragedia central, complementen algo. Yo siento que en el tercer tomo van a aparecer muchísimas voces, ¿no? A fin de dar circularidad a la historia. Por ejemplo, Virginia Woolf, recordando al esposo, a Leonard, dice que tiene que reconocer que pese a la tragedia que ella vivió, lo sugiere con las bombas en la Segunda Guerra Mundial, ella ya había tenido varios intentos de suicidio, él fue un caballero, un ser que se dedicó a cuidarla, la protegió y fracasó en el intento, pero ella le dice, hombre, fuiste un ser maravilloso, ¿no? Entonces yo quisiera que en este apareciera la voz de Leonard expresando, no sé, algo del universo poético, algo que se extienda al misterio de Virginia, ¿no? Cosas que no quedaron dichas de los autores, por lo menos que sin que puedan ser hechos fidedignos, puedan ser hechos hipotéticos que continúen la ilusión, ¿no? Es Mm, así. Mauricio, estamos llegando al final de la Cueva de las Letras por hoy, pero a mí me queda una inquietud y una pregunta, Mauricio, para el cierre. ¿Qué es para Mauricio Peñaranda la muerte? ¿Es una fuente de inspiración o qué es para usted? Bueno, hay un poeta que me gusta mucho en 3 o 4 sonetos que me gusta totalmente, pero no me gustaba mucho otras cosas, ¿no? Eduardo Carranza dice que la muerte es una palabra para nombrar la vida, ¿no? ¿Sí? Yo creo que la muerte es una palabra para nombrar la vida, ¿no? Yo creo mucho que la muerte es una prolongación en el sueño, ¿no? Es el sueño del que ya no nos despertaremos, ¿no? En ese intento, en esa imitación de la muerte que es el dormir, el hecho de dormir, donde el sueño aflora, yo pienso que morirse puede ser incorporarse a ese sueño, a esa vida paralela que no alcanzamos a percibir, ¿no? Que debe ser muy problemática, muy contradictoria también. Borges decía algo, él decía que una pesadilla es una grieta del infierno, ¿no? Yo creo que el que cae en una pesadilla, hombre, se fregó, se jodió, pues. Eh, yo humildemente quisiera caer en un sueño, ¿no? Para que no faltaran los paisajes, de pronto no faltaran las bibliotecas. Mi terror a morir consiste en la posibilidad de tener que dejar de leer, ¿no? Sí. Y, o de que me lean, ¿no? Borges se quedó ciego, pero a él le leían. Yo quiero que la muerte sea un lugar de lectura y yo le pido a la vida, a Dios, al destino, que cuando muera pueda ser un fantasma de una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, Fantasma, eso me sería muy encantaría. interesante. O que por lo Sí, menos el cielo que usted imagina o que podamos imaginar desde nuestras creencias sea una enorme biblioteca, por ejemplo. sí, Eso sería sí, maravilloso. yo siento que la cosa va por ahí. No, fabuloso. No, Mauricio, maravilloso. yo quiero agradecerle enormemente esta charla tan deliciosa, esta conversación de la Cueva de las Letras en la cual hoy nos hemos acercado a una persona que desde sus calidades como escritor y como poeta nos ha mostrado el por qué ha merecido en 2 oportunidades ser ganador de estas convocatorias. A Mauricio, muchas gracias. Quedamos pendientes de mucha conversación. El libro de Mauricio Peñaranda, El último exilio, lo puede encontrar en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía para que lo consulte en sala o lo pueda llevar a casa y disfrutar de estos textos maravillosos que Mauricio Peñaranda nos regala desde su libro y también desde su libro anterior, Voces de Poetas. A la espera entonces, pues, de la liquidación de la existencia, que esperamos pronto esté en circulación. Mauricio, muchas gracias. Un saludo muy cordial y el agradecimiento, por supuesto, por habernos acompañado este rato en la Cueva de las Letras. El afortunado soy yo, José Fernando, de haber podido tener esta conversación contigo.
te agradezco inmensamente, bueno, este recuerdo de mí y a los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Y así, mis amigos, llegamos al final de la Cueva de las Letras por esta oportunidad. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Cultura de Pereira, la Alcaldía de Pereira, la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y el Programa de Promoción de Lectura y Producción Textual de la Biblioteca. Hasta pronto y un resto de tiempo muy feliz para todos.